Mars 2020, ese é o proxecto no que está traballando Fernanda Villeira. O enxeñeiro da NASA que visitou esta mañá o Concello de Pontevedra explicou que esta é unha misión complexa destinada a buscar e recoller evidencias da vida microscópica pasada en Marte. Para ello enviarás un robot a este planeta que aterrará nun cráter, recollerá as mostras, as almacenará e as deixará na superficie para despois, noutra misión, lanzalas de volta á Terra. Si vamos a uno de los planetas más cercanos a la Tierra y tenemos algún indicio de vida microscópica pasada, eso podría significar que la vida podría ser muy común en el universo. Eso desde un punto de vista científico. También sabemos que Marte pues, era muy parecido a la Tierra hace unos 3.000 millones de años. Existían lagos, ríos, océanos, tenemos evidencias directas en la superficie de estas características, pero algo ocurrió en Marte, ¿no? Perdió su atmósfera, perdió su campo magnético y bueno, pues tener mayor conocimiento qué es lo que le ocurrió a Marte para que acabara siendo un lugar que a priori parece un lugar inhóspito, pues puede proporcionarnos información importante para no acabar de un mismo modo, ¿no? Aquí en la Tierra. Fernanda Villeira anunciou tamén esta mañá que a NASA regresará á Lúa. A misión podería levarse a cabo no ano 2024 e de facerse realidade sería a primeira vez que unha muller pisaría a Lúa. NASA va a volver a la Luna, por lo menos este es el plan, de forma sostenible y se va a hacer con colaboraciones internacionales y con colaboraciones de la industria privada. O sea que va a ser muy distinto a como se hizo en la última ocasión. En la última ocasión se hizo como parte de la carrera espacial para demostrar que el sistema económico, social, ¿no? Cultural de Estados Unidos era el mejor del mundo, ¿no? Ahora vamos de otra forma, ahora vamos para llegar allí de forma sostenible y para quedarnos, ¿no? Y lo vamos a hacer de forma internacional. Destas dúas misións e da importancia de investir no espazo falará este enxeñeiro en Pontevedra a vindeira semana. Esto tiene aplicaciones directas en el día a día, ¿no? Porque cuando mandamos una misión al espacio no estamos mandando millones de euros o millones de dólares al espacio. Realmente eso se queda aquí, ¿no? Y tiene repercusión directa en el día a día y beneficia a toda la humanidad. Así es que, aparte de hablar de Marte y de las misiones que vamos a mandar y de cómo conseguimos aterrizar el InSight, vamos también a hablar un poco de por qué lo hacemos, ¿no? A conferencia de Fernanda Villeira en Pontevedra levarase a cabo o 8 de agosto ás 8 da tarde no Teatro Principal.